que viene. Samu, ¿Ahí se escucha mejor? mucho mejor, ahí te escuchamos. Bueno, qué raro igual, porque lo había probado, pero bueno, puede fallar el celu siempre, tecnología. Eh, bueno, yo por ahí quería como cerrar un poco ahí, como recuperar muchas cosas. Sí, hacer como una breve, muy breve presentación mía. Soy una transmasculinidad no binaria, tengo 22 años, bueno, soy estudiante avanzado de acompañamiento terapéutico y del profesorado en psicología. Y bueno, en base a eso me gustaría como también abarcar en base a esto de la salud mental y la ley, como la importancia que tiene los acompañantes terapéuticos en este trabajo integral, digamos, de abordar muchos espacios, de habitar los espacios, digamos. Lo noto mucho en esta última parte de mi carrera, digamos, como en la parte quizá como más práctica, de la falta que hacemos, digamos, como personas, y me siento como súper solo, digamos, en el espacio, porque, y en la carrera en sí, digamos, por lo menos acá en Córdoba, de todas maneras estuve buscando información a nivel provincias, y no hay mucha data, digamos, ni hablar de la parte quizá como más censal, por así decirlo, provincial de cada lugar, no hay mucha data, menos como acompañantes terapéuticos, que es como recuperar ahí algo como muy importante en la carrera, digamos, y como lo fundamental ahí, y la falta que hace. A la vez soy de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos específicamente, y bueno, hace poco, quienes por ahí lo saben, quienes por ahí no, el 18 de marzo, o sea, ya pasó 2 meses casi, eh, se aprobó, se reglamentó, digamos, la ley provincial allá, la única igual, de todas maneras, eso quiero resaltar, a nivel provincias nacional, digamos que trabajó la ley integral trans, que hoy, por ejemplo, acá en Córdoba no está ocurriendo, digamos, entonces como que por ahí eso, tengo como mucha data de allá, más allá de ser de ahí, sino como, bueno, mucha gente que trabaja en el Ministerio de, bueno, de Igualdad que lo han dado como a que sea posible, entonces como me parece fundamental de ahí tomar muchas cosas piolas y que están muy interesantes, digamos, y que se puede trabajar más allá de la ley de identidad de género, que esto fue fundamental, gracias a muchas luchas y gracias a muchas personas. eh, Nada, seguir trabajando, digamos, la ley integral es fundamental, digamos, en eso quería resaltar, como, y el lugar que ocupa en Santa Cruz esa ley y a nivel provincia y como por ahí la guía que ocupa también, ¿no? La ley en sí. Eh, Eso quería como agregar, digamos, que la parte quizá más profesional o académica y a nivel espacio, de dónde soy, de dónde vengo y de dónde me sitúo igual como persona, privilegiada igual al haber podido transicionar con el apoyo de mi familia, amigues, digo, es una posición de privilegio igual de todas maneras, poder estar estudiando la carrera que estudio, digamos, como muchas cuestiones, eh, pero a la vez también el espacio, esto que decían mucho de hacer comunidad, que creo que lo decía Cami, de que sea posible, digamos, esto, habitando espacios va a eso, digamos, que nada, que no se hable por nosotros y este lema que por ahí siempre recuperamos de la parte neurodivergente y de discapacidades en general, de que no hablen sobre nosotros, nada de nosotros sin nosotros, digamos, como esto, digamos, es fundamental ocupar espacios, disputar sentidos, estar ahí, digamos, como que me parece súper fundamental eso, y quería como por ahí resaltar esas cosas. Buenísimo, Samu, muchas gracias. Tengo un par de preguntas, las tiro, pero recuerden, si quieren pueden escribir algunas preguntas más para los panelistas en el chat y también ustedes se pueden hacer preguntas. La idea es que esto fluya como un diálogo. Sí, voy a recuperar la pregunta de Gustavo. En realidad son dos preguntas de Gustavo. La primera parte me parece que algo hizo referencia recién Samu. Dice, las instituciones a nivel provincial quedaron atrás en relación a la sociedad y los logros que se ha alcanzado. Y yo le sumo una pata ahí que tiene que ver con los desafíos y las oportunidades, si es que existen, para la implementación de leyes de cuota, inclusión travesti trans en la provincia de Córdoba. Por ahí nos está escuchando algunas personas, nos están viendo algunas personas que le vendría bien alguna data, si hay registros, si hay algún tipo de oportunidad para que se pueda avanzar en la implementación de las leyes de cuota y de inclusión laboral travesti trans en la provincia de Córdoba o en otras provincias del país. Y la segunda pregunta la tiro también, creo que tiene que ver con algo que mencionó Cande al principio de su exposición también. Pregunta Gustavo si es más difícil en comunidades más pequeñas o en provincias del interior para las personas
trans, no binarias, vivir como tales o experiencias, porque a veces tenemos que irnos a grandes ciudades o a otros espacios para vivir libres, vidas más libres de violencia. ¿Sí? Me parece muy interesante las dos preguntas de Gustavo. Cande, Luca, ¿quién quiere responder? Yo iba a Cande, acotar sí. algo, que bueno, yo viví 14 años más o menos en Córdoba, estudié allá. Presentamos proyectos de cupo laboral trans en la UNC, presentamos en la municipalidad, pero bueno, tuvimos una dura batalla allá en Córdoba. Lo que sí realizamos fue algunos convenios con empresas privadas para que ingresen personas trans. De hecho, yo el primer empleo que tuve fue con Tuyay, se llama, es un centro educativo para jóvenes con discapacidades múltiples. Era cuidadora domiciliaria y acompañante terapéutica, trabajé ahí un tiempo. Este, pero bueno, eran todos acuerdos que eran como convenios con organismos privados y era un poco de práctica, un poco de estudio, obviamente que era pago, pero el Estado siempre, yo digo, ¿no? Que hay provincias en las cuales hay cosas que se gestionan de una forma más viable, como por ejemplo Samu dijo Santa Cruz, también Rosario, eh, y otras provincias en las que no es tan fácil o tan viable llevar adelante proyectos por una cuestión de política, por una cuestión cultural, estructural, hasta eclesiástica también, diría yo, seguro que es así. Pero bueno, hoy en día la mayoría de los puestos laborales por el cupo trans a nivel nacional se concentran en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Hay 576 personas trabajando en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel nacional y en el registro de voluntarios del Ministerio de Mujeres para acceder de voluntarias, voluntarios y voluntarias del Ministerio de Mujeres. Hay alrededor de 8.000 personas inscriptas, o sea, y solamente hay 576 que ingresaron de esas personas por cupo trans a nivel nacional y la mayoría se concentra, yo estaba buscando justo, pero creo que cerca del 90% se concentra en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires. Tengo que chequearlo, pero estoy casi segura que es así, que la mayoría se concentra, porque lo que pasa es así, la ley es una ley nacional, ¿no? El ser ley nacional regula sobre los ministerios nacionales y sobre las empresas descentralizadas que son nacionales. Por ejemplo, las empresas, los organismos del Estado son, bueno, el ANSES, AFIP, Banco Nación, la aduana, y los los ministerios nacionales todos tienen sedes en Buenos Aires. Entonces, al estar todos en Buenos Aires, la sede central de los ministerios, entonces todos los puestos van, digamos, a ser cubiertos por Buenos Aires, digamos. Y las provincias sí tienen ministerios que son provinciales, que dependen de las provincias. Y la ley nacional no alcanza a los ministerios provinciales. Queda a discreción de cada provincia si adhiere al cupo laboral transnacional o si tiene leyes al interior que sean cupo laboral transprovincial. Eso es la macana con la ley de cupo, que la ley nacional rige, pero solamente para los organismos dependientes a nivel nacional, y bueno, hay organismos que son provinciales y otros que son municipales, y en esos organismos no abarcaría, y las provincias tienen más presencia estos organismos, no los organismos provinciales y municipales. Así que es una gran falencia de la ley, y bueno, yo pienso que los gobiernos provinciales deberían adherir a la ley nacional de cupo, y también las facultades también, las universidades también. De hecho, yo en un momento tuve una reunión con la exdecana, también le presenté un proyecto de cupo trans para la Facu de Psico, que bueno, eso no tuvo avances en esa gestión, pero bueno, se puede seguir trabajando o puedo ponerlo a disposición para que
lo lean y lo chequeen, pero nada, hay mucho por hacer y la verdad que se encuentran muchísimos obstáculos, ¿no? A la hora de que se implemente lo que es el cupo trans. Sospecho, Cande, que hacía referencia a este registro nacional, ahí está el link por cualquier cosa, ¿sí? Luca, Samu, Cami, Agus, sobre las dificultades, digamos, para la implementación de las leyes de cupo trans en la provincia de Córdoba, o sobre si consideran que es más difícil las experiencias de personas trans no binarias en algunas comunidades más pequeñas o del interior. Perdón, yo me quedé con la duda Sí. de lo que había preguntado acá. Permiso. Lo que había preguntado Gustavo, con las instituciones a nivel provincial quedaron atrás en relación a la sociedad y logros que se ha alcanzado, como que no la... Gustavo, si querés aclararlo, yo por eso hice la particularidad sobre ley de cuotas de inclusión, por las dudas. Gustavo, ¿estás ahí? Ahí levantó la mano. A ver, te escuchamos. Gustavo, tenés que desilenciarte. No, fue perfectamente como la hizo la pregunta, tus palabras quedaron justamente lo que yo quise decir, no fue tanto en lo que escribí, sino como lo que quisiste decir vos así, del cupo, lo que de las instituciones que habían quedado atrás, por todos los avances que se lograron. Buenísimo. Y que si Bueno, en realidad gracias, en el Gustavo. interior es más difícil. Que en el interior es más difícil, es una afirmación, es una pregunta, la tiramos a los compañeros. ¿Les parece? No, sí, es una afirmación. Digo, siempre en los lugares más chicos se complejiza más por esta cuestión de nos conocemos entre todos. O sea, yo soy de Catamarca y es una población que son 300.000 habitantes, a diferencia de acá de Córdoba, que somos 3 millones en la capital. Entonces, es más, como se sigue conservando muchas cuestiones, no solo de conservadurismo a nivel educativo, de formación personal, sino también en una cuestión de el boca en boca, digamos, o sea, como se genera esa nebulosa en la cual muchas veces en lugares más poblados se da por lo menos esa sensación, a veces real o un poco de realidad e ilusoria, de anonimato. O sea, como que en un principio da un poco más de margen a experimentación, de vivencia, pero después en los lugares como más poblados se siguen encontrando dificultades bastante similares, digamos. Entonces, hay más posibilidades de encontrarte con personas, no sé, en este caso, por ejemplo, que nos agrupemos, sí. Sin embargo, las dificultades a nivel de esto, como mencionaba Luca, de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, sigue siendo algo muy de base, digamos, independientemente de las provincias. Gracias, Agus. Luca, tenés la mano levantada. Sí, quería agregar a esto que dice Agus, de que me parece también una diferencia es esto que también traía Agus hace un rato de los precedentes, ¿no? Como no es lo mismo ir a hacerte un cambio registral en la ciudad de Córdoba que ir a hacértelo en Las Varillas, que es de donde yo vengo, es un pueblo del interior de la provincia de Córdoba, en donde eso, quizás, porque digo, tampoco es asegurado, ¿no? Como digo, yo me hice el cambio registral acá en la provincia, en la ciudad de Córdoba, me llega el DNI con mi nombre anterior, de nuevo, ¿no? Entonces es como, digo,
un ejemplo concretísimo de todo lo que todavía falta también, ¿no? En cuanto también a formación de funcionarios de organismos públicos estatales. Yo hasta el día de hoy no sé qué pasó ahí, digamos, ¿no? Cuestión que en medio de pandemia tuve que ir a hacerlo de nuevo por segunda vez, ya con el acta de nacimiento ya modificada y todo. Digo, eso me pasó acá en Córdoba. Entonces digo, tampoco es que te asegura que va a salir todo bien, pero por lo menos suele haber un poco más de experiencia de quienes atienden en un registro civil de una ciudad grande o de un lugar más grande que tengan alguna experiencia con esa tarea, digamos, que en un pueblo en donde quizás la primera persona que reciben sos vos, digamos, ¿no? Y que ni hablar de formación en género, ¿no? Claro, alguien abrió el camino, digamos, antes. Acá hay un comentario de Marian, celebrando los 11 años de la ley, algo que es necesario seguir trabajando es en el no binarismo registral, en donde no es reconocido en otros países. Por lo tanto, al hacer cambio de identidad en DNI, quedas por fuera de poder moverte libremente a otros países que no reconocen la X del DNI. No sucede con cambio de identidad trans a hombre o a mujer, con lo cual creo que es necesario seguir trabajando en este asunto que, si bien sobrepasa lo nacional, debería de gestionarse algo a nivel convenios, ¿sí? Bueno, un comentario, digamos, que me parece apuesta a seguir trabajando también en los no binarismos en general, ¿no? Yo sí tengo una pregunta, y mientras tanto, si alguien más tiene unas preguntas en el chat, lo pueden escribir, sobre el acompañamiento de las niñeces e infancias trans. ¿Sí? ¿Cómo ven la cuestión? ¿Cómo se puede acompañar a las infancias trans? Me parece que, hasta donde tengo conocido, hay mucha discrecionalidad según las comunidades educativas, según el contexto familiar. ¿Qué le podemos decir a las infancias trans y a las personas que las y les acompañan? Yo voy a decir algo como cortito, que es escuchen a las niñas, digamos, como básico. Me parece que como psicólogos, digo, voy a hablar por ahí desde lo que más conozco, no hay muchas personas que se animen a hacer esos acompañamientos. Pero yo creo que ese no animarse o ese miedo, o por lo menos a mí me pasa a veces, ¿no? De ese miedo porque voy a tener que laburar con las redes que están alrededor de ese niño. Porque digo, las niñas, solamente hay que escucharles. Lo que hay que laburar son eso, a los adultos que acompañan y decirles eso, como primero escúchenles y después, bueno, vamos viendo, ¿no? Como institucionalmente, burocráticamente, digo, hay diferentes cuestiones ahí que se pueden ir acompañando, pero eso, hay que escucharles. Gracias, Lucas. ¿Samuel? Desde mi punto de vista, Perdón, Cande, no sé sí. si puedo hablar. Le damos la palabra a Samuel, que prestado. había levantado la mano. Puede ser, Cande, y después Dale. vuelvo contigo. ¿Sí? No, por ahí yo quería agregar esto de las infancias. Justo yo estoy en mi última parte de la carrera de acompañamiento terapéutico y justo conocí a dos niñeces trans y tengo una niñez trans a nivel vínculos familiares y eso. Y más allá del lugar profesional y toda la cuestión, ¿no? La importancia que es esto, bueno, de escuchar, como dice Luca, que es fundamental, y del espacio, crear un espacio seguro para esa niñez. O sea, más allá que uno no puede decir el espacio seguro es y va a ser garantizado 100%, pero por lo menos trabajar en eso, digamos, en que eso se dé, en poder acompañar y ver obviamente que no es multicausal, digamos, en el sentido de esto, ver a los padres, en qué vínculo se cría, o sea, el entorno educativo, trabajar en muchos espacios, no solamente hacer espacio seguro a la niñez en sí, digamos, como que pueda transitar su proceso como el desee y que así sea, sino como eso, digamos, que es fundamental, me parece como importantísimo. Gracias, Samuel. Cande.
Un poco en la línea que hablaron anteriormente. Yo, bueno, también estuve en Fundación Huésped trabajando eh, y habían algunas personas que se acercaban por transición o también padres, madres de niñeces y adolescencias trans y siempre manifestaban como miedo, ¿no? El miedo de los padres a que a mi hijo, hija le discriminen, que, que le pase algo malo, y tiene que ver también con los prejuicios, pienso yo, que tienen los padres, las madres, respecto a cómo ven a una persona trans, qué representación social tienen de una persona trans, ¿no? Esto de verla como una víctima, de verla como una persona que va a ser discriminada, ver todo lo negativo. Entonces pienso que el trabajo también tiene que ver con esto, con hacer un entorno, trabajar en las herramientas para esos padres y el entorno, ¿no? El entorno de los vínculos y un colchón, digamos, que le asegure los derechos a esa persona, porque nada, es más que nada lo educativo, el tema también del bullying, que es todo un tema, pero generalmente las niñas crecen, digamos, con una libertad que quizás yo, por ejemplo, en mi caso no tuve, porque cuando iba a la secundaria tenía que, qué sé yo, que llevar corbata, tener el pelo corto, o siempre desde chiquita deseé ser mujer y siempre tuve como ese sueño que, bueno, se me cumplió un día, pero pienso que las niñeces ahora nacen con, no todas obviamente, pero yo veo niñeces trans y me emociono, ¿no? Por esto de decir, ay, bueno, esta persona no va a pasar lo que yo pasé, por lo menos, y tiene padres, madres, entornos, leyes, acompañantes terapéuticas, terapéuticos, terapéuticas y psicólogos que saben su realidad desde otro punto de vista. Yo pienso que desde el lado de escuchar y nada, de trabajar mucho con los padres, los familiares, las personas que son vinculares para esa persona, porque generalmente la mayoría de los prejuicios no viene de esa infancia que está creciendo, sino de los prejuicios que quizás él o le adulto, el adulto le transmite a esa infancia, y esos miedos que también le transmiten, ¿no? De lo que es la heteronorma, el patriarcado, todo ese binarismo. Bueno, entonces entra en cuestionamiento justamente, y ahí hay que estar atentos, atentas como psicólogos de nada, de nada, de hacer ese seguimiento con su red de contacto primario. Eso. Gracias, Cami. Sí, quería agregar nada más una cosita rápida. Comparto todo lo que han dicho los compañeros también. Básicamente, algo que me parece importantísimo también, porque también hablaron de adolescencias en el chat, que como uno de los momentos donde más se sufre quizás, el tema de la información. A veces hay mucho miedo a dar información de más desde las relacionales del niño o adolescente, tipo que si, o sea, como el miedo a que si se enteran más de que existe la gente trans, que existe la gente no binaria, como que van a hacer, o lo van a querer, o va a ser una moda, por así decir. Esas cosas que como por ahí dan dando vueltas en discursos un poco más conservadores. La información siempre es poder, y algo que nos puede pasar a la gente trans un poco más grande es que yo pienso para atrás, ahora a mis 26 años, habiendo salido de closet como no binaria hace un par como mucho, si yo hubiera tenido el lenguaje para saber que era no binario cuando era chique, hubiera vivido mi vida de una forma diferente y hubiera podido aceptarme de una forma diferente mucho antes. El tema de la información es importantísimo. Que se sepa, que se eduque, que existimos como identidades. Porque bueno, el chique que por ahí se identifica, nada, eso, tiene un referente, tiene algún lado donde ir, a pedir información, saber más, que puede al final o no puede ser lo que sea su identidad al final, se puede identificar o no, pero es importantísimo esto, tener las palabras para poder decir, con esto me identifico, esto soy, o esta persona quiero ser. Nada más, solo eso.
Buenísimo, está buenísimo que traes a colación la importancia de la información, porque de hecho muchas avanzadas, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, las avanzadas de los sectores conservadores, a través de los discursos de odio, lo que están buscando sobre todo es prohibir que se hablen de estos temas en la escuela, en la universidad, ¿sí? Entonces me parece que no podemos perder de vista la relevancia que nos trae de la información, ¿no? La información como una herramienta clave para el empoderamiento y el autorreconocimiento.